está activado, por favor. Ahí, listo. Bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Pedirles disculpas por los problemas que tuvimos de conexión, pero no queremos retrasar más la actividad, así que junto con dar la bienvenida, quisiera agradecer a los colegas de República Dominicana que el día de hoy nos van a estar presentando su experiencia en relación con la encuesta de cobertura y calidad que acaban de implementar ellos para su censo de población. Especialmente agradezco a Miosotti, su directora, que nos acompaña el día de hoy, que puedan compartir esta experiencia con todos los colegas. Así que, sin más, Miosotti, te doy la palabra para iniciar y les recuerdo a todos que, al igual que en todos los eventos, al finalizar la presentación, vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios. Por lo tanto, pueden irnos enviando sus preguntas en el chat o bien levantar su mano virtual para que al finalizar la presentación podamos abrir sus micrófonos. Así es que sin más, Miosotis, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Olga. Quiero saludar a ti en la presencia, ¿verdad? En tu presencia del Instituto Nacional de Estadística de Chile por este rol que juega en lo que es la coordinación de nuestra red de transmisión del conocimiento, pero es un espacio, ¿verdad? Dentro de lo que es la Conferencia de Estadística de las Américas y que en el cual pues nos permite de alguna manera compartir conocimientos de la región y fuera de la región en temas que son de relevancia para nuestro quehacer estadístico institucional. Y también contigo saludar a las más de 128 personas que tenemos conectadas hoy en día con este tema en donde la República Dominicana va a presentar, ¿no? La encuesta de cobertura y calidad que se hizo en el marco del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que fue realizado en el mes de noviembre del 2022 y en donde luego ustedes van a poder estar viendo los pormenores de este proceso de la mano de Francisco Cáceres, que es el director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística, un estadístico que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana, con un máster en demografía del Centro Latinoamericano de Demografía, que es el ADE, y que también tiene un doctorado en demografía de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Fran, como le decimos cariñosamente aquí en la oficina, y que me imagino que mucha de la gente que está conectada le conoce y es parte, ha trabajado con él o ha estado estudiando con él en otros espacios o ha sido alumno de él en diferentes espacios. Ha sido profesor de asistente de bioestadística de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y por casi 40 años se ha desempeñado como profesor en las áreas de estadística y demografía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde por segunda ocasión es coordinador de la Cátedra de Demografía. Fran también ha sido consultor de estadísticas y demografía del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, subdirector del Departamento de Investigación del Consejo Nacional de Población y Familia, director del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo de la Familia, Profamilia, ¿no? Y actualmente, como decía, es nuestro director de Censos y Encuestas aquí en la Oficina Nacional de Estadística. Fran tiene un rol, ha jugado un rol muy importante en lo que es la creación y verá puesta en marcha tanto de los departamentos de censos y de encuestas de la Oficina Nacional de Estadística, ¿no? Así como de nuestro sistema nacional de encuestas de hogares, que ha dirigido por más de 40 grandes encuestas nacionales con diferentes temas que son de especial interés del país. Ha impartido más de centenares de conferencias, tanto a nivel local como también en el contexto internacional, sobre tópicos que son de relevancia como los demográficos, los socioeconómicos, de salud, comportamientos sociales y otras conductas de riesgo, entre otros temas. También Fran ha publicado varios libros acerca de tópicos como mortalidad materno-infantil, embarazo en adolescentes, migración, violencia conyugal, infancia y juventud, ¿no? VIH-Sida y consumo de drogas, entre otros temas, y ha publicado, ¿no? cerca de 40 artículos sobre empleo, salud materno-infantil, salud reproductiva, mortalidad, fecundidad, migración, condiciones de vida, conductas de riesgo, medio ambiente y ciudadanía, entre otros muchos temas
¿no? Y ha dictado un centenar de conferencias. Actualmente también, Fran, aparte de estar ¿verdad? Dirigiendo aquí el departamento, la dirección de sesión y encuesta, también es miembro del consejo editorial de la revista de población de CELADE y es miembro de la Transcaribe VIH-Sida Research Initiative, así como de la International AIDS Society. Adicionalmente, representa al país a través de la Oficina Nacional de Estadística en el grupo Washington sobre discapacidad de las Naciones Unidas. Me voy también a permitir presentar de una vez también a nuestro segundo conferencista del día de hoy, que es el doctor Antonio Morillo Pérez, que nació en una ciudad, bueno, un pueblo de República Dominicana, que es el Paraje de los Limones de las Matas de Farfán, y ha vivido su infancia y su adolescencia en una de nuestras provincias fronterizas, que es Elías Piña, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. El doctor Morillo realizó también sus estudios de grado en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo entre los años 83 al 89, obteniendo el título de técnico en estadística y licenciado en estadística con el lauro de magna cum laude. En el año 1989, Antonio se tituló de especialista en dinámica de población y programas de políticas de desarrollo en el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, y en Santiago de Chile. En el 97 logró sus estudios de doctorado en demografía en el Centro de Desenvolvimiento y Planeamiento Regional CDPLAR de la Universidad Federal también de Minas Gerais en Brasil. Sus actividades profesionales se han concentrado en temas demográficos y sociales, especialmente en pobreza y desigualdad. En este ámbito desarrolló las 3 primeras rondas de los mapas de pobreza de la República Dominicana con los datos del Censo de Población del 93, 2002 y 2010, así como los modelos multidimensionales para la estimación del índice de calidad de vida, utilizado para medir la pobreza estructural e identificar los hogares elegibles para los programas sociales focalizados del gobierno de la República Dominicana. Asimismo, ha formado parte de los equipos que han desarrollado las metodologías oficiales para la medición de la pobreza monetaria tanto en el 2012 como en el 2022 y ha sido consultor de diversas instituciones nacionales e internacionales. Morillo inició sus labores en el sector público en el año 1990 como parte de lo que era la Oficina Nacional de Planificación, hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en donde se desempeña como especialista y comparte con colaboraciones al Sistema Único de Beneficiarios y a esta Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. En estos ámbitos ha contribuido con los principales procesos estadísticos y demográficos y sociales de nuestras instituciones, ¿verdad? Que se han desarrollado en las últimas 4 décadas, realizando estudios sobre medición, evolución y análisis de la pobreza en la República Dominicana. Entre sus documentos elaborados en los últimos 10 años figuran el mapa de pobreza de la República Dominicana del 2014, el Atlas de pobreza de 2010 y 2014, la caída reciente de la pobreza en la República Dominicana, un índice alentador en el 2014, el índice de pobreza multidimensional para América Latina, una aplicación para República Dominicana, tanto en el periodo 2016 y en 2000, que es del 2017, el déficit habitacional en la República Dominicana, índice de calidad de vida, entre otros muchos contribuciones que tenemos del doctor. O sea, que sin más, yo creo que tenemos dos, pues como ustedes ven, dos profesionales de la República Dominicana altamente calificados y con una experiencia y una trayectoria que pues nos enorgullece como República Dominicana y sobre todo poder compartir aquí en el día de hoy con ustedes. Entonces, la relación de cómo vamos a trabajar esta presentación, vamos a tener una presentación primero del doctor Fran Cáceres. Entiendo, Fran, ¿verdad? Que tú eres, ya hemos resuelto también el tema de cómo vamos a conectar a Morillo. Entonces, doy la palabra, ¿verdad? A ellos dos para que hagan sus presentaciones y, como decía Olga, luego vamos a tener estos espacios de retroalimentación y que puedan ir haciendo sus consultas en el chat
para que no se les olvide y para que no dejemos de registrarlas debidamente. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, yo sé que Miosotis me quiere mucho y por eso hizo esas ponderaciones probablemente inmerecidas. Bien, a ver, aquí voy a compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo quiero compartir con Perdón que te ustedes. interrumpa, Francisco, antes de que inicies, ¿puedes ponerla en modo presentación? Porque la estamos viendo en modo trabajo, Ah, si le das ahí ah, compartir en modo en presentación. modo presentación, perfecto. ¿Ahí? Ahí estamos, perfecto. Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Sí, yo quiero compartir con ustedes en estos minutos un agua de azúcar con relación a lo que es la encuesta de cobertura censal, que yo le he puesto aquí un título rimbombante, un ejercicio obligatorio para legitimar los resultados. Ciertamente, partimos de lo que es el concepto de censo de población que nos proporciona Naciones Unidas, en el cual subyacen las diferentes etapas que en él convergen. Se define como un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio definido y referido a un momento determinado o a ciertos periodos de tiempo dado. Así que en esa definición subyacen las etapas censales y de alguna manera las características del censo como es la universalidad y la simultaneidad y la inclusión universal. Desde esa perspectiva, el censo se torna, obviamente, en la principal herramienta de consecución de información con miras a lo que es la gestión socioeconómica y política de un pueblo. Entonces, obviamente, es para muchos países la fuente de datos más importantes para el estudio de fenómenos relacionados con la vida humana y su entorno. Ahora bien, a pesar de esa importancia que tiene el censo y que es innegable, como todas las acciones del ser humano, no está libre de problemas. Y comienza con dos tipos de problemas iniciales que son como el A, E, I, O, U en materia de lo que es el análisis demográfico. El censo tiene errores de cobertura, en el sentido de que por más esfuerzo que hagamos, nunca vamos a poder cubrir a toda la población, a todas las viviendas y a todos los hogares, bajo el principio de la universalidad. Pero tiene errores de contenido. ¿Por qué? Porque aún en esos hogares que son entrevistados, se obtiene información a través del empadronamiento, pero en ocasiones y casi siempre esas informaciones tienen algunos errores en cuanto a la calidad. Y ahí estamos hablando de los errores de contenido. Las causas de los errores de cobertura, así como los de contenido, obviamente son muy diversas. Yo quiero referirme solo a algunas y en particular algunas causas de los errores de cobertura. Entre ellas está la imprecisión de la cartografía utilizada en el empadronamiento, como las que se refieren a la omisión que se puede cometer al hacer la enumeración cartográfica, el relevamiento cartográfico, o un problema de desactualización. Por la envergadura de un censo y lo monstruoso que resulta el trabajo de peinar el territorio palmo a palmo para levantar la geografía con miras a producir digamos, los insumos para el levantamiento censal, hay que comenzarlo con cierta antelación con relación al empadronamiento. Y eso se convierte en un problema, porque en la medida que ese periodo de relevamiento cartográfico se extiende, obviamente terminaremos con una cartografía más desactualizada y obviamente al momento de ir a empadronamiento vamos a tener problemas de cobertura.
Hay otro problema como la falta de exhaustividad por parte del empadronador en cuanto a su carga de trabajo. Hay empadronadores que por diversas razones no completan su, su carga de trabajo asignada. Y eso obviamente si no está acompañado de una supervisión rigurosa, pues puede convertirse en un problema serio de cobertura. Puede haber problemas de doble conteo, el cual obviamente se deriva de una cartografía que no esté bien definida, puede asignársele áreas a dos empadronadores al mismo tiempo y hay un problema de cobertura también. Obviamente, la negativa de personas a ser empadronadas. Hay personas que por alguna razón, por más cívica que sea la participación en el censo, pues no dan información, se niegan a ofrecer información y obviamente no van a constar y ahí se traduce en un problema de cobertura. Y otro problema es el de manejo inadecuado del residente habitual. En el censo de derecho, que es el que se está practicando con mayor asiduidad en la región, el concepto de residente habitual es fundamental. Entonces, si no se tiene claro eso, pueden dejarse personas que realmente son miembros del hogar por el simple hecho de que al momento del empadronamiento no estén y eso se traduce en errores de cobertura. Pero hay otros errores de cobertura que son relativamente de manufactura reciente, como es el caso de los conglomerados residenciales cerrados. Eso es un problema, por así decir. Algunos lo ven como un elemento de desarrollo urbano. Desde la perspectiva de lo que es el levantamiento de los censos, es un verdadero problema, un rompecabezas, y es que en los condominios cerrados, por lo general, no dan acceso a personas que son ajenas a ese entorno. Otro problema es la existencia cada vez más frecuente de hogares donde sus miembros permanecen fuera del hogar durante el horario del empadronamiento. Es un hogar de una persona, dos personas que están trabajando, están estudiando durante todo el día, justo cuando se está levantando el censo. Y eso cada vez es más frecuente. Otro aspecto que tiene que ver con errores de cobertura es la falta de una campaña de difusión sostenida previo y durante la fase de empadronamiento, donde se sensibilice a la población. Y aquí llamo la atención en el sentido de que una campaña de diseminación de lo que es el censo como operación nacional no es lo mismo que anunciar una presentación de Julio Iglesias. Un censo, para ir a ver a Julio Iglesias, a quien le gusta ese artista, pues obviamente no hay que convencerlo, simplemente decirle qué día es, dónde es. Con el censo no, con el censo hay que informar, catequizar, persuadir, sensibilizar, y eso implica campañas muy bien definidas, pero también dirigidas en el momento oportuno. Una campaña que inicia mucho antes del empadronamiento puede saturar a la población. Otro problema que afecta a la cobertura son los componentes del proceso y su control durante la operación censal. Es decir, hay que montar la estructura y tener controles desde la A a la Z. Un elemento adicional es la desconfianza de los hogares por problemas relacionados con la seguridad ciudadana. Llegar a tocar a la puerta y si antes no fue esa persona debidamente informada y sensibilizada, a veces eso puede dar dificultades para que el empadronador pueda acceder a hacer la entrevista. Y obviamente un elemento más nuevo todavía es que cuando la captura de información se hace a través de dispositivos electrónicos, aún en los casos en que se logra entrevistar al hogar, a veces hay problemas de transmisión de la información hacia el centro de acopio que normalmente está en la oficina central. Entonces, ese es otro problema de cobertura. Los errores de contenido, pues obviamente vienen de preguntas mal formuladas en el cuestionario o mal interpretadas por la persona informante en el hogar, errores del empadronador al anotar o al marcar en la tableta o el dispositivo, incapacidad para responder o mala interpretación de la pregunta por parte de la persona empadronada. A veces hay problemas inclusive con el idioma. Respuestas incorrectas de manera deliberada, si hay personas que por alguna razón no quieren dar la información y mienten. Errores en la fase de captura de la información,
derivada de anotaciones incorrectas por parte del empadronador, y nuevamente, cuando la captura de la información se hace a través de dispositivos electrónicos, pueden producirse errores de contenido derivados del manejo del equipo por parte del empadronador. Si no siempre, perdón, se logra tener un equipo homogéneo y debidamente capacitado, y eso obviamente implica problemas de contenido. Eso nos lleva a decir, esos elementos como paño de fondo nos llevan a evaluar la cobertura censal y la calidad de los resultados como un ejercicio no solo de completamiento, de posibilidad de completar, sino de transparencia de ese tipo de proceso. Y las Naciones Unidas en el año 1958, precisamente en el documento de principios y recomendaciones para los censos nacionales de esa década, ya planteaban la necesidad de levantar encuestas para evaluación de la cobertura y la calidad. Muy bien, para evaluar la calidad de la cobertura censal se puede recurrir a dos tipos de métodos. Hay métodos directos, como es la encuesta de cobertura, y hay métodos indirectos que fundamentalmente se basan en información proveniente de otras fuentes, encuestas, registros o de algún otro tipo de actividad, por ejemplo, un precenso que se haga o un simple conteo de viviendas. Ahora, lo que sí puse esa notita ahí debajo con toda la mala fe del mundo, porque es para recordarme a mí mismo, recordarles que debemos evitar a toda costa la posibilidad de ser seducido a hacer evaluación censal a partir de las proyecciones. Esa no es una buena recomendación. Desafortunadamente, en algunas ocasiones hemos recurrido a eso, pero no es lo mejor. Aquí hay algunos valores de medición de omisión censal para la segunda mitad del siglo XX. Esto es un documento de la CEPAL precisamente. Y aquí hay algunos valores que parecen elevados, está marcado en rojo, otros más elevados y otros no tanto. En todo caso, yo debo advertir que en algunos casos estas cifras pueden estar subestimadas porque se están basando en datos de registros como pivotes para la evaluación. Y nosotros sabemos que en la región hay problemas serios con los registros de nacimiento y de defunciones, y ni hablar de la migración. En todo caso, esto de hecho nos alerta en relación a que efectivamente corremos el riesgo de tener una omisión que puede ser alta, menos alta o muy alta. Y eso necesita ser evaluado. En el caso de la República Dominicana, empezamos con la experiencia de medir omisión a partir del Censo de Población y Vivienda del 2002. Entonces, hemos hecho evaluación de cobertura en las últimas 3 ocasiones en que hemos levantado censo. En el 2002 se utilizaron 2 procedimientos para medir omisión. Primero, simplemente por el contraste entre las viviendas empadronadas con el precenso que derivó del relevamiento cartográfico. Y el segundo procedimiento fue ya en forma directa o más directa, digamos, con una encuesta de control de cobertura con representatividad a nivel regional que se hizo aprovechando la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, que se levantó unas semanas después del relevamiento censal de 2002. Esto dio como resultado que alrededor del 10% de las viviendas del país no fueron empadronadas en el censo del 2002. En el 2010, yo pienso que el 2010 es el censo cuya cobertura ha sido más medida en el caso de la experiencia nuestra. Se utilizaron 4 procedimientos diferentes. Lo primero fue una encuesta de cobertura y calidad per se. Se diseñó un formulario cortito con unas cuantas preguntas destinadas
a detectar si la vivienda fue numerada y algunas preguntas básicas con relación a los miembros del hogar. Entonces eso se hizo de una manera simple, como el empadronador el día anterior al inicio del empadronamiento hace un recorrido por su correspondiente segmento censal, va haciendo una lista de las viviendas ocupadas. Y eso hizo cada empadronador. Entonces, cada encargado de polígono que tenía bajo su control unos 15, 16 empadronadores, tomaron esas listas y a través de un procedimiento aleatorio que se les proporcionó desde la oficina, en cada segmento seleccionaban 2 viviendas en forma aleatoria. Eso dio como resultado una muestra nacional de cerca de el 3% de las viviendas ocupadas, en total unas 70,000, lo que permitió medir la omisión en alrededor de 8%. Una segunda forma fue contrastando las viviendas empadronadas con la cartografía, pero la cartografía se desactualizó y como vemos, ahí la omisión es negativa, lo que quiere decir que la cartografía en ese momento estaba alrededor de, si tomamos ese 8% como bueno y válido, estaremos diciendo que la cartografía ya estaba desactualizada en cerca de un 12%. O sea que no es aconsejable usar el relevamiento cartográfico previo como proceso para contrastar con levantamiento y con eso medir omisión. Yo recuerdo que al inicio de la ronda de los censos del 2020, un país de la región estaba planteando que iba a usar ese método. En la ocasión les recomendé que no era la mejor forma. Al final no sé cómo les fue, pero aquí estamos viendo que por lo menos en el caso nuestro no fue la mejor forma. Una tercera forma de medir la omisión y fue a través de la diferencia entre las viviendas registradas con por el empadronador en su recorrido del día previo al empadronamiento con la cobertura del censo, es decir, con el empadronamiento. Y ahí la omisión era del orden de 5%, o sea que ya vamos de 8 a 5, pero hubo un cuarto método que consistió en aprovechar una encuesta nacional independiente que se levantó también con posterioridad al empadronamiento y eso dio como consecuencia una omisión del 7% de las viviendas. O sea que tenemos 4 mediciones. Al final nos casamos con esta cuarta, sobre todo porque provenía de una encuesta independiente. Con relación al 10º Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022, ahí se diseñó y se montó una encuesta de control de cobertura y calidad con todas las de la ley, con 2 objetivos básicos. Uno era medir omisión de viviendas y otro ir a ver cómo andaba la calidad de algunas informaciones relativas a algunas variables, digamos, nodales como el sexo, la edad, la estructura de los hogares, entre otros aspectos. Y realmente fue el cuestionario en términos de contenido incluía muy pocas variables porque ese no era el objetivo único. El marco de muestreo se basó en la misma cartografía censal de 2022. Entonces se definieron unidades territoriales, manzanas o bloques, perdón, que constituyeron las unidades primarias de muestreo. Se utilizó muestreo en una sola etapa, porque eso lo que se seleccionaba era el conglomerado, y ese conglomerado se levantaba de manera exhaustiva, de manera universal. Se hacía un minicenso dentro de esa manzana o bloque. Se diseñó una muestra utilizando muestreo PPT y de ahí salieron unas 4,000 unidades primarias de muestreo, unas 4,000 manzanas o bloques que contenían en promedio unas 200,000 viviendas, tanto ocupadas como desocupadas, pero viviendas habilitadas.
Rápidamente, esta ha sido, yo creo que la encuesta primero más grande y segundo la que se ha diseñado, concebido, montado, levantada y procesada en menos tiempo. En poco más de 3 meses todo estaba consumado, así como dice la Biblia. Se contrató un ejército de 232 entrevistadores coordinados por 50 supervisores de campo, que además estaban acompañados por 6 supervisores nacionales y 8 supervisores de calidad de campo, quienes a su vez estaban asistidos por 14 técnicos de soporte informático para resolver los problemas con los dispositivos en el terreno y 14 técnicos de soporte cartográfico para resolver los problemas de acceso e identificación de áreas en el terreno. ¿De ahí qué resultó? Bueno, se levantó la encuesta, se procesó, una encuesta con un altísimo nivel de efectividad, de cobertura, más cerca del 95%, y permitió medir por fin la omisión de viviendas o la cobertura censal. Se obtuvo una cobertura de 79.4% a través del censo. Eso es lo que se constata a través de la encuesta de control de cobertura, es decir, una omisión del orden del 20% de las viviendas. Y qué bueno que la ONE sabe exactamente hasta dónde llegó el censo y vía de consecuencia, a partir de ahí, qué hacer para convertirlo en una herramienta que sea útil para las tomas de decisión a nivel nacional, como decíamos al inicio, que es la función del censo. De todo esto, ¿qué sacamos como colofón? Unas reflexiones finales. Recuerden que le dije que esto era un agua de azúcar. Bueno, ya sabemos los dos tipos de errores que subyacen en todo levantamiento censal. Y hay errores que no pueden ser evitados, pero sí hay unos que pueden ser, digamos, reducidos en términos de la posibilidad de ocurrencia y a veces, aún ocurriendo, se puede disminuir los efectos negativos que puedan tomar, que puedan tener. ¿Y cuáles son los recaudos que tendríamos que tomar con miras a resolver ese problema? Lo primero es capacitar e instalar a los miembros de la estructura territorial censal con suficiente antelación. Es decir, el censo tiene una conducción central, pero una ejecución desconcentrada en el territorio. Entonces, con tiempo hay que definir esa estructura territorial, definir los responsables de los diferentes estamentos de esa estructura territorial, capacitarlo e instalarlo a cumplir con sus funciones. Y ahí empieza el trabajo de campo propiamente. Reducir al mínimo posible el tiempo entre la actualización cartográfica y el momento del empadronamiento, porque dijimos que eso se traduce en problemas serios de cobertura. Y ya vimos el caso del censo del 2002, del censo de 2010, perdón, donde la diferencia entre el empadronamiento y la comparación con la cartografía previa daba que el empadronamiento era muy superior a la cartografía por un problema de desactualización. Hay que asegurar el control de calidad en la fase de actualización y edición de la cartografía. En el levantamiento de la cartografía no se trata de lanzar actualizadores a terreno, no. Hay que andar detrás de ellos con cierto rigor de supervisión y obviamente con protocolos de calidad muy bien definidos y que sean observados a lo largo de todo el proceso. Así y solo así se garantizará tener una cartografía que efectivamente sea un retrato gráfico de lo que es el territorio. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional oportuna, debidamente orientada y sostenida en el tiempo. Eso es fundamental. En la estrategia comunicacional dijimos, hay que informar a la población que se va a levantar el censo, pero hay que seducirla, hay que persuadirla, convencerla para que nos presten su colaboración. Y eso no se logra si nosotros no somos capaces de sensibilizarles a través de concientizarles en que qué es lo que se procura a través del censo,
como una herramienta que es útil para todas las personas y para todo el país. Pero esa campaña debe estar montada en el tiempo que debe estar, ni antes porque satura, ni después porque no permite la información y la sensibilización suficiente. Hay que diseñar e implementar una estrategia de pago eficiente y eficaz para todas las actividades que implican remuneración, comenzando con la capacitación y el despliegue del personal territorial, sin decir las labores de empadronamiento. Como es una operación tan compleja y donde hay tantas actividades que están respondiendo a eventos que se presentan de manera inmediata y a veces factores contingentes que no están contemplados, eso implica el diseño de una estrategia de pago muy eficiente y eficaz. Evitar la contratación de actividades que pueden ser desarrolladas por el propio Instituto de Estadística, porque a veces se pierde el control. Entonces, toda aquella actividad que pueda ser realizada por la propia institución debe realizarla la institución, y eso, como decía, garantiza en cierto modo un mayor grado de control. Elaborar instructivos simples y didácticos para cada nivel de la estructura interviniente en la operación de campo. Todos los conceptos, todos los procedimientos, todos los aspectos metodológicos de conducción del proceso tienen que estar definidos, escritos, pero además tienen que haber sido aprendidos por todas las instancias de la estructura. Reclutar el personal operativo de campo en la localidad donde laborará. Eso asegura muchas cosas. Lo primero, se ahorra tiempo, porque conocen el lugar, se evitan problemas de omisión por desconocimiento de la carga de trabajo, porque son de ahí. Hay mayor acceso a los hogares porque al ser de ahí, en muchos casos les conocen. Se ahorra dinero porque no hay que pagar transporte porque son de ahí. Hay que conferir a la capacitación un rol de primer orden y por tanto dedicar el tiempo y los recursos que requiera. La capacitación es nodal, es fundamental y no podemos cocinarla en un tiempo que no sea el que requiere el aprendizaje que se debe tener sobre los conceptos, sobre los procedimientos que deben seguirse en el terreno. Entonces, si la capacitación lleva una semana, es una semana de capacitación. Y si lleva 2 semanas, son 2 semanas de capacitación. Atribuir la mayor cuota de responsabilidad sobre los aspectos de la calidad de la información a la capacitación. Era un error que cometíamos antes. Al supervisor de campo le dábamos doble rol: asegurar la cobertura y asegurar la calidad. Y en México dicen que le sirve a 2 amos, con los 2 queda mal. Entonces, la capacitación debe asegurar los aspectos relacionados con la calidad, que debe estar a cargo de los entrevistadores, para que el supervisor se encargue de los aspectos relacionados con cobertura, asegurarse de que los empadronadores han visitado todas las viviendas que le fueron asignadas. Asegurar en definir un periodo para el empadronamiento con la extensión adecuada. Ni muy largo, porque se pierde y en vez de un censo tendríamos un registro, pero tampoco muy corto porque no da tiempo a cubrir el territorio por la cuestión de las revisitas. Recuerde que dijimos hace un rato que uno de los problemas de cobertura es las viviendas cuyos moradores están ausentes durante el día. Entonces eso implica que se hace una visita y hay que hacer revisitas. En consecuencia, el periodo de empadronamiento debe ser lo suficientemente amplio como para que permita que el empadronador en su segmento haga la visita y las revisitas que sean necesarias para completarlo. Y eso implica que el periodo de empadronamiento no puede ser muy corto. Y obviamente montar una estructura de supervisión activa y funcional
a todos los niveles del proceso. La cobertura y la calidad, después que se diseñó una boleta, que se capacitó al personal, se levantó una cartografía y todo eso se hizo a la perfección o casi a la perfección. A partir de ahí, la cobertura y la calidad depende de tres cosas: de supervisión en primera instancia, supervisión en la segunda, supervisión en la tercera y si hubiera una cuarta, también supervisión en la cuarta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por esta excelente disertación. Vamos a, como yo les comentaba, vamos a pasar de una vez a la presentación de el doctor Morillo, que ya está pues con nosotros virtualmente. Antes quiero comentar que hay una pregunta en el chat de Darío López, de República Dominicana, que nos pregunta sobre la omisión de personas. La Oficina Nacional de Estadística todavía no ha publicado no difundido la omisión de personas. Eso va a estar realizándose al final de que salgan los diferentes volúmenes que tenemos programados entre este año y el año que viene. Entonces, quería responderte, Darío, a esa pregunta. Muchísimas gracias por realizarla. Entonces, sin más, si el doctor Murillo ya está disponible, le doy la palabra entonces para su presentación específica sobre la cobertura. Para ponerle en modo presentación, Morillo, por favor. Bueno, buenos días. Estoy tratando de conectar la presentación. De entrada quiero pedir disculpas por las demoras iniciales, por las fallas técnicas. Solo un segundito, por favor. ¿Perdón? Sí, el modo presentación abajo, Morillo, ahí donde están abajito ahí, que hay una pantalla, como una pantallita, pero lo que hace es que se quita. Ahora tenemos que... Ahí se puede ver, pero no se puede ver en modo presentación. Ahí, exacto. Ahora, darle ahí. A ver. Ahora, bueno. Lo que no te escuchamos ahora, Morillo. Tienes el micrófono apagado. No se ve desde aquí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, pero está en modo, perdón que te interrumpa. Si le das arriba, tienes un botón que dice Display Settings. Arriba sí. Arriba en el centro. No, bueno, las Display Settings. Sí, ahí. La segunda opción. Eso, ahí está. Ahí ya, listo. ¿Estamos listos? Ahora sí. Bueno, de nuevo, disculpa por la demora, tanto por la inicial y esta nueva.
Ahí. Perdón, ¿se ve la presentación? Ya estás en modo Hollywood. No, no, Ok, la presentación no se ve ahora. La quitaron. Acuérdate de modo presentación. ¿Sí? ¿Se puede ver la presentación? Pero tiene que estar en modo presentación, no está en modo presentación. Tiene que darle a la pantallita ahí abajo. Dale a modo presentación. No abre. Ahí ya está. Sí. Ahora sí. Bueno, no más demora. Para avanzar. Tiene la flechita aquí. Bueno, vamos a empezar después de esta demora, por la cual pido disculpas. Mi nombre es Antonio Morillo, como fui presentado, soy colaborador de la Oficina Nacional de Estadística y quiero agradecer a la Red Conectados, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir la experiencia en la encuesta de cobertura y calidad del 10º Censo 2022 de República Dominicana, la cual puede ser de mucha utilidad para países que están en estos momentos levantando su censo y no tienen planeada encuesta de cobertura. Como ya decía Fran anteriormente, es necesario que se incluya ese tipo de herramienta, la cual ayuda a asegurar la fiabilidad de las informaciones que finalmente se ponen a disposición de los usuarios. También puede ser de ayuda para los países que tienen pendiente realizar su censo y para aquellos que lo hayan realizado y no haya pasado mucho tiempo desde el levantamiento de los datos. Yo voy a cubrir aquí en esta presentación 8 temas, algunos aspectos introductorios, aspectos metodológicos, ¿cierto? Vamos a ver entonces el levantamiento, que ya nos adelantó el profesor Franco en su presentación, y vamos a enfocar el procedimiento de cálculo de la tasa de cobertura censal y los factores de ajuste del censo. Vamos a presentar los datos de la encuesta, vamos a ver cómo se hizo el ajuste del censo 2022 y vamos a terminar con unas reflexiones finales. En esta primera parte, con los aspectos introductorios, planteamos que la encuesta de cobertura censal del 10º Censo 2022 de la República Dominicana, estamos utilizando la sigla SC 2023 y así lo vamos a referir en el resto de esta presentación, ¿cierto? Es una encuesta después de numeración censal programada por la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana como parte de las actividades del 10º Censo 2022, que fue levantado en noviembre, del 10 al 23 de noviembre de 2022. Y la encuesta tiene el propósito fundamental de medir la tasa de cobertura censal como vía para apoyar en la evaluación del alcance del censo en términos de su cobertura y calidad. La encuesta fue diseñada e implementada siguiendo las recomendaciones y principios, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para este tipo de operación estadística. ¿Cuáles son los objetivos de la encuesta? Ya lo plantea Fran también. Primero es medir y establecer el grado de cobertura del censo 2022 en los referentes al registro de las viviendas, los hogares y las personas. Evaluar la calidad de algunos atributos contenidos en el censo, básicamente de las estructuras familiares y de algunas variables demográficas y educativas. Y finalmente, y quizá el principal motivo de su realización, que es realizar el ajuste por omisión de las viviendas, hogares y personas a nivel de localidades.
tiene esa particularidad que es a nivel de localidades, a nivel de municipios y distritos municipales, y para esos fines se requiere de una muestra grande. ¿Cierto? ¿Por qué municipios y distritos municipales? Porque de acuerdo a las normativas en la República Dominicana, el presupuesto público se asigna en esas localidades en forma proporcional a la cifra de población del censo. De manera que es casi necesario que se dispongan de informaciones fidedignas a esos niveles para que la repartición del presupuesto se pueda hacer de manera justa. Pero bueno, para entender un poco cómo se organiza el país en términos territoriales y cómo, digamos, se estableció el diseño de todo lo que es esta encuesta, le colocamos acá que la República Dominicana ocupa un espacio territorial de 48.223 kilómetros cuadrados en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, ¿cierto? Y se encuentra dividida en 32 provincias, incluyendo un área que no es provincia como tal, que es el Distrito Nacional. Esas provincias se dividen en 158 municipios y los municipios se dividen entre 193 distritos municipales. Cada distrito municipal tiene un área urbana y secciones rurales, que son 1.212. Las áreas urbanas son divididas en 2.914 barrios y las secciones rurales en 10.056 parajes. Es decir, para fines administrativos ya del censo, los 12.970 barrios y parajes fueron divididos en polígonos censales, los polígonos en área de supervisión y estas en segmentos. El tamaño de los segmentos censales fue establecido en correspondencia con la carga de trabajo de 15 días, que era el tiempo establecido en el censo para el levantamiento de los datos. El tiempo inicial, digamos, ¿no? Adicionalmente, en la cartografía precensal del 10º censo 2022 se dispone de una división de los 12.970 barrios y parajes en manzanas y de estas últimas en bloques, que tienen un tamaño más reducido que los segmentos censales. Con relación a la independencia de la encuesta, que es uno de los, digamos, de los requisitos que se presentan para este tipo de operación estadística, hubo independencia relativa, ¿verdad? Se podía plantearse. En su diseño programático original, la encuesta fue concebida para realizarse en forma completamente independiente de la Oficina Nacional de Estadística, pero se planeó con una muestra de tamaño pequeño, muy reducida, que era representativa a nivel de 3 estratos geográficos: región metropolitana, resto urbano y resto rural. A partir de la ampliación de los objetivos de representatividad de la encuesta al ámbito local, de municipios y distritos municipales, como planteado previamente, los escenarios presupuestarios y de tiempo disponibles hicieron que la encuesta se tuviera que levantar bajo la dirección de la ONE. No obstante, se procuró su realización con un equipo técnico completamente independiente al responsable del levantamiento del censo, con la colaboración de una institución externa que fue el Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN, por lo que la encuesta se consiguió realizar en forma relativamente independiente, libre de influencias del equipo involucrado en el levantamiento censal. Sí, se hizo una modificación de los dominios de representatividad de la encuesta, porque era de interés, como ya planteaba previamente, tener estimaciones fidedignas a nivel de áreas locales. Como estaba planteada inicialmente, una encuesta independiente hecha por una empresa particular a nivel de 3 dominios, podía dar informaciones adecuadas para conocer la omisión censal, pero que esas informaciones no son útiles para fines de corrección de la parte de la omisión censal a nivel de todo el territorio. Entonces, eso fue lo que motivó que esos dominios se ampliaran a una cantidad un poco mayor y que permitiera entonces obtener estimaciones a nivel de localidades. Con relación a los aspectos metodológicos, la población objeto de estudio de la encuesta estuvo representada por las viviendas particulares, los hogares y sus miembros, en todo el territorio de la República Dominicana, incluyendo sus islas aledañas. Con relación al diseño muestral, en la selección de la muestra fue utilizado el muestreo estratificado de conglomerados, y los conglomerados eran unidades primarias de muestreo, como se denominó en el argot del muestrista, UPMs, seleccionadas en forma completamente probabilística en una sola etapa.
En el diseño original se esperaba encontrar alrededor de 200.000 viviendas particulares ocupadas en las 4.000 UPM que finalmente conformaron la muestra, lo que convierte a la encuesta SC 2023 en la encuesta de mayor tamaño realizada en la República Dominicana y en una de las de mayor tamaño del mundo. Si uno descarta los países más grandes como Estados Unidos, que son cientos de miles de áreas que se incluyen para su representatividad a nivel de áreas pequeñas, al final yo creo, aunque no lo he revisado, que la República Dominicana estaría entre las 10 mayores del mundo. El diseño es de segmento compacto, por lo que en cada una de las UPM que conforman la muestra, en las 4.000, se hace el barrido de todas las viviendas que están en los límites de esas áreas geográficas, ¿cierto? Lo cual es como una especie de censo en miniatura. ¿Sí? Se recoge todo, hay una diferencia importante ahí con relación a las encuestas de hogares, en donde en las UPM se selecciona una muestra, una parte. Como marco muestral, se utilizó el 10º censo 2022. El marco muestral es el conjunto de unidades de la que se selecciona la muestra. La decisión de usar el censo 2022 se tomó luego de una evaluación considerando las opciones disponibles, las recomendaciones internacionales, como las que hace Naciones Unidas, y los propios objetivos de la encuesta. Para conformar el marco muestral de la encuesta fueron descartados los segmentos censales debido a que en el 10º censo 2022 fueron construidos para cubrir la carga de trabajo de 2 semanas de levantamiento, por lo cual resulta muy grande para su aprovechamiento eficiente en las encuestas de hogares. Una situación similar también se presentó con la división en manzana que les refería previamente y que también estaba disponible en la base cartográfica precensal. Las evaluaciones entonces indicaron que debería seleccionarse como unidad primaria de muestreo la división de la cartografía precensal de los barrios y parajes en una entidad denominada manzanas bloques, que consistía en dividir las manzanas de mayor tamaño en bloques, ¿cierto? Con lo que al final el marco muestral de manzanas bloque quedó depurado con todas las viviendas que tenían más de una vivienda en 157.000 UPM, ¿cierto? Con un tamaño promedio de 25.9 viviendas por UPM. Total de hogares, de viviendas, perdón, que contenía ese marco es de aproximadamente 4 millones de viviendas particulares ocupadas y desocupadas. Con relación a los estratos geográficos y dominio de estimación, para el logro de los propósitos de la encuesta, se buscó representatividad en 208 estratos geográficos, los cuales fueron definidos en correspondencia con cada uno de los municipios de 26 provincias y de los distritos municipales, las 6 restantes. En esas 6 restantes estaba el Distrito Nacional, las provincias de Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, San Cristóbal y Puerto Plata. En esas provincias el censo, se tenía la información de que el censo había tenido mayores problemas de cobertura. Precisamente por eso se hizo esa división interna de esas provincias. Estos estratos constituyen un híbrido entre las divisiones territoriales de municipios y distritos municipales. Lo ideal hubiese sido que la encuesta se hubiese levantado con representatividad en los 393 distritos municipales, pero por cuestiones de tiempo y de recursos disponibles, hubo que hacer un híbrido entre los municipios y distritos municipales, y la salida fue precisamente esa: tomar la división interna de los municipios en aquellos casos en que se entendía que el censo había tenido una menor cobertura, una mayor omisión. Entonces, como dominio de estimación de la encuesta, se tienen, además de los 208 estratos definidos previamente, a la República Dominicana como un todo, la zona de residencia urbano-rural, 4 macroregiones, 10 regiones de desarrollo, 10 regiones únicas de planificación, que son las vigentes actualmente por ley en República Dominicana, las 32 provincias y los 158 municipios. El cálculo y determinación del tamaño de la muestra fue un reto bastante interesante, con el cual uno se encuentra cuando va a muestrear áreas muy pequeñas, ¿cierto? Inicialmente nosotros calculamos el tamaño de la muestra en cada uno de los 208 estratos geográficos utilizando la fórmula convencional que utilizan los muestristas, ¿cierto? Donde se utilizan una serie de parámetros estadísticos y se obtiene un número que sería el tamaño de la
muestra para cada estrato, tal como se presenta acá en esta, se presenta en la pantalla en este momento, ¿cierto? Entonces el tamaño inicial de la muestra se obtuvo sumando el tamaño de cada uno de los estratos, y lo cual dio un total. Ese total se dividió entre el tamaño promedio de las UPM y definió también la cantidad de UPM que debería tener la encuesta, pero infelizmente, como la selección se hace con probabilidad proporcional al tamaño, el tamaño es el número de viviendas de las UPMs, al momento la muestra que se obtuvo muy desbalanceadas, ¿cierto? Hay áreas, estratos que son muy pequeños, de menos de 1000 viviendas, inclusive hay algunos que tienen 600 viviendas nada más, lo cual generó ese desbalance en términos relativos. En esos lugares, según el tamaño estimado de la muestra, se tenía prácticamente que cubrir al 100%. De hecho, en algunos casos quedó con un numerito un poco quizás mayor, el estimado al que tenían las áreas. Pero bueno, después de haber utilizado una serie de procedimientos estadísticos y hacer microsimulaciones que buscaban optimizar los tamaños de la muestra de vivienda y las UPM, se logró una muestra total de 4.000 UPM, y en esas 4.000 UPM se esperaba encontrar cerca de 200.000 viviendas. Con relación al levantamiento y procesamiento de los datos, ya el profesor Frank les explicó más o menos cómo fue que se elaboró. La recolección se realizó mediante entrevistas directas, se aplicó un cuestionario a informantes claves en un periodo de 7 semanas, así 2 semanas adicionales, 3 semanas adicionales a la planeada originalmente, ¿cierto? De manera que el levantamiento se realizó del 18 de abril al 7 de junio de 2023. Se implementó una estructura operativa y una serie de controles orientadas a garantizar la calidad de los datos, en las cuales, igual que en el caso del censo, la supervisión se convirtió en una herramienta clave. El cuestionario de la encuesta de cobertura es muy breve y sus contenidos son similares al del censo, en aquellos que contiene, lógicamente, que son muy breves. Y para los fines de medición de la cobertura, se incluye una batería de preguntas directas que indagan acerca de si el hogar fue censado o no en el censo 2022, tal como se presenta acá en pantalla. Se pregunta de manera directa: ¿residía usted o algún miembro de este hogar en esta vivienda durante el periodo del censo levantado del 10 de noviembre hasta finales de diciembre del año pasado? Ahí tenía como opción sí, solo una parte de los miembros; sí, todos los miembros; sí, solo una parte de los miembros; ninguno. Uno sabía que hubo un censo. Siempre, esa fue la primera pregunta. La segunda, que buscaba indagar sobre si la vivienda fue censada, es: ¿esta vivienda fue censada en el censo levantado el 10 de noviembre hasta finales de diciembre del año pasado? Sí, no y no sabe, fue la respuesta, ¿cierto? Y también se preguntaba si se colocó en esta vivienda la etiqueta de que fue censada. Adicionalmente, se incluyeron algunas preguntas de vivienda, básicamente, y para fines de medición de calidad se incluyó una batería de preguntas que indagaban sobre las variables demográficas básicas: sexo, edad, relación de parentesco, y también informaciones ya de una manera más amplia vinculadas al sector educativo, básicamente, para fines de evaluación de calidad en esa área específica. En la captura de los datos se utilizaron tabletas electrónicas mediante la tecnología denominada entrevistas personales asistidas por computadora, CAPI. El aplicativo utilizado fue desarrollado en el software SISPRO, Sistema de Procesamiento de Encuestas y Censos, que también fue el programa utilizado en el procesamiento de los datos del censo. Bueno, con relación al rendimiento de la muestra y cálculo de factores de expansión de la encuesta, fueron visitadas en el terreno 187.530 viviendas de las 4.000 UPM, ¿cierto? De las cuales 158.000 responden a viviendas particulares ocupadas, y en esas fueron realizadas 149.104 entrevistas efectivas o completas. De manera que se obtuvo una tasa de respuesta de 94.2%, un valor bastante significativo. En el censo se implementó, en la encuesta, perdón, se implementó una estrategia para tratar de asegurar una buena tasa de efectividad,
y fue cuando se presentaban casos en que el hogar tenía moradores, pero estaban ausentes. Entonces se hacía el levantamiento a través de vecinos, personas que conocían el hogar. A eso lo denominó Plan Z, como se presenta acá, ¿cierto? Y bueno, al final, como se obtuvo una tasa de efectividad de 94.2%, esas viviendas particulares ocupadas, esa vivienda particular es ocupada con moradores ausentes, quedaron fuera de la encuesta, ¿cierto? A pesar de que se tenía la información provista de un vecino. De manera como con un 94.2% consideramos que era suficiente para obtener un resultado directo, digamos, de los propios hogares. Bueno, con relación a los factores de expansión, en función de la necesidad de información para cumplir con los objetivos de la encuesta, en esta encuesta en particular se fueron calculados dos factores. Uno, para ponderar las viviendas particulares ocupadas, que es aquel que se utiliza para obtener las tasas de cobertura censales, y un segundo factor para el total de las viviendas. Ahí se incluyen también las viviendas desocupadas y colectivas. Normalmente en las encuestas de hogares no se hace estimación de esa forma, porque se limita siempre a las entrevistas completas, digamos, viviendas particulares ocupadas, viviendas completas. Y en este caso, como nos interesaba tener informaciones de la encuesta sobre la vivienda desocupada y también de las colectivas, se diseñó ese factor. A fin de cuentas, después de los desarrollos estadísticos correspondientes, el factor de expansión de las viviendas se presenta acá con las letras 1 y 2, ¿cierto? El primero permite expander la expansión de las viviendas particulares ocupadas, y el segundo factor permite expandir y tener resultados de las viviendas totales, incluyendo las desocupadas y colectivas. Bueno, pasemos al tema de la tasa de cobertura censal y factores de ajuste. Aquí el cálculo de las tasas de cobertura censal es muy sencillo. Simplemente se dividen las viviendas en que se respondió que fueron censadas entre el total de viviendas particulares ocupadas. Muy sencillo. Eso no amerita mucha discusión. La importancia de esto es que ese valor sencillo, que la tasa de cobertura censal, se incluye en un modelo estadístico, ya que permite calcular los factores de ajuste del censo. Y eso es lo que se presentamos acá. Fíjense, aquí están los factores de ajuste. Toma en cuenta la tasa de cobertura censal, acá en este primer término, el inverso de la tasa de cobertura censal, y eso multiplica una serie de insumos que provienen del propio censo, donde están las viviendas particulares ocupadas por personas ausentes, y el resto de viviendas, donde están las rechazadas y las viviendas incompletas. Y eso y como divisor, denominador, se tiene aquí entonces lo que serían las viviendas particulares ocupadas con personas presentes que tuvieron entrevistas efectivas y respuesta 1. Es decir, esa tasa de cobertura calculada de manera sencilla, entonces entra en este modelo y nos da los factores de ajuste del censo. Quizás ese es uno de los elementos importantes de este procedimiento que se ha desarrollado acá en la Financiación de Estadística, porque es novedoso, ¿no? Nosotros elaboramos precisamente en función de las necesidades que teníamos de este estudio. ¿Cómo se llega a ese factor de ajuste? Acá lo podemos ver, simplemente hacen algunas transformaciones estadísticas, ¿cierto? Partiendo de la tasa de cobertura, y a partir de esas transformaciones estadísticas se llega a esa fórmula final que le conversábamos previamente. Bueno, con relación a los resultados, ya Fran, en su presentación, el profesor Fran Cáceres nos dijo que se había obtenido una tasa de 79.4% a nivel nacional, una omisión de 20.6%. Esta omisión se puede clasificar alta en el contexto de los censos previos realizados en el país. Ya Fran contó que en el censo 2002 la omisión fue de 10, 2010 fue de 8%, y en el 93 se ha divulgado una cifra de 6.3%. Todos acá en Dominicana sabemos que esa no es la cifra real, la cifra de omisión del censo fue mucho mayor. Lo que puede haber pasado es que esa cifra de 6.3% se ha obtenido ya encima de los datos ajustados del censo, que así fueron publicados, ¿cierto? Y lo observo para que se tome en cuenta que posiblemente en la tabla que presentó Fran Cáceres en
en su presentación previa, hay tasas calculadas, yo entiendo que por el Centro Latinoamericano de Demografía, en donde es probable que muchos de esos cálculos se hayan hecho sobre datos ya corregidos. Por lo tanto, si se hicieron sobre datos ya corregidos, no es la tasa real de omisión que se presenta en la mayor parte de los países. Por lo menos para Dominicana, a nosotros nos consta que esa tasa es una tasa que se calculó sobre cifras ya corregidas. No lo podemos verificar porque infelizmente en Dominicana, el censo de 93, la base de datos no están disponibles, se perdieron y no hay oportunidad de que se puedan hacer esas verificaciones. En el contexto internacional, se ha venido observando que muchos países de América Latina y el Caribe, en esta ronda 2020, se ha presentado un aumento en la cobertura, un aumento de la omisión censal, es una disminución en la cobertura. Eso hay que evaluar, ¿verdad?, las razones de esos aumentos para tratar de implementar los correctivos del lugar para los países que aún no han hecho su censo y posiblemente para los censos de la ronda 2030. El caso más emblemático sobre alta omisión censal es el de Costa Rica, que después de haber tenido una historia de buena cobertura censal, para los demógrafos, Costa Rica siempre ha sido un ejemplo de buena estadística, tanto de registros administrativos como de censos, ¿cierto? Y en el censo 2002 registró una omisión de vivienda de 39%, que es prácticamente el doble de la omisión registrada en el 10º censo 2022, de 20.6%. Bueno, yo creo que es importante acá, y puede servir como quizá para reflexión, que en Costa Rica no se tomó la previsión de levantar una encuesta de cobertura y calidad para el ajuste de los datos censales. A lo mejor puede estar a tiempo, ¿verdad?, de hacer su encuesta, aunque ya puede ser algo que no que le desfavorece el tiempo que ha pasado del censo. Nosotros vimos ese valor de cobertura a nivel nacional, pero hay una heterogeneidad bastante grande en el territorio de la República Dominicana. Nosotros vamos a mostrar aquí algunos datos que lo confirman. Aquí tenemos los datos por regiones únicas de planificación. Y efectivamente nosotros podemos ver que para la región Valdesia, el 88.2% de las viviendas fueron cubiertas, sin una omisión de 11.8%, la más baja omisión del país. Pero en la región Yuma, en el extremo, uno se encuentra con que la omisión de vivienda fue de 30.4%, es decir, una brecha de 20 puntos a nivel regional. Se puede ver en el mapa cómo se distribuyen estas regiones. Aquí están marcadas con los colores más oscuros las 3 regiones de mayor omisión censal, que es lo que se presenta en el mapa, ¿cierto? Y se puede ver que la heterogeneidad que hay a nivel regional en todo el país. A nivel de provincias también hay una heterogeneidad bastante importante. Aquí la omisión a nivel provincial, cubriendo las 32 provincias, ¿verdad?, está en la provincia de San José de Ocoa con menos de 10% de omisión, 8.7 específicamente, mientras que en la provincia de Altagracia, en el este del país, como se puede ver en el mapa, la omisión fue de 35.5%. El mapa deja ver claro que internamente el país, las regiones son muy heterogéneas. No hay ninguna región del país en que la tasa de cobertura haya sido del mismo nivel, lo cual significa que cualquier encuesta, si se hubiese hecho a nivel de grandes dominios, solo con cobertura nacional, iba a generar algunos problemas al momento de hacer las estimaciones a nivel de regiones. Y como veremos más adelante, también a nivel de municipio, es decir, las provincias internamente son muy heterogéneas. Hay muy pocas provincias en donde la tasa de cobertura censal fuese homogénea internamente a nivel de sus municipios, con lo cual se justifica la decisión de hacer la encuesta con representatividad a nivel de dominios muy pequeños, lo cual es que asegura que se va a tener una información más fidedigna a nivel de localidades. Aquí se puede ver que los municipios varían desde
una omisión de 3.1%, es decir, se puede decir una muy buena cobertura, hasta municipios donde la omisión es de 35-36%. Es decir, que hay realmente divergencias muy significativas a nivel de las divisiones territoriales. Nosotros ahí tenemos las informaciones a nivel de cada uno de los dominios, inclusive a nivel de los municipales, que es el ámbito en el cual se hace el ajuste del censo en 2022, que es el tema que vamos a ver ahora de manera muy rápida, ¿cierto? Este ajuste del 10º censo, eso no es la encuesta de cobertura, no es parte de la encuesta de cobertura, sino una aplicación de los resultados de la encuesta de cobertura. Y aquí, ¿cómo se calculan los factores de ajuste? Ya les mostraba previamente, ¿cierto? Hay una fórmula que, tomando en cuenta la tasa de cobertura censal e insumos del censo, calcula para cada uno de los 208 dominios o estratos de la encuesta, ¿cierto? Lo que sería el factor de ajuste. Luego, con ese factor de ajuste, se calculan las viviendas particulares omitidas, ¿cierto? Y también el nivel de ajuste del censo. Y se hace el ajuste en la base de datos del censo. ¿Cómo se hace ese proceso? Y esta es la última lámina que presento. Veo que el tiempo ya ha pasado bastante rápido, ¿cierto? Entonces, aplicando el factor de ajuste a cada estrato geográfico, se obtiene el total de viviendas particulares ocupadas que debería tener el área, ¿sí? Cada uno de los 108 estratos. Luego, con las viviendas efectivamente censadas y el total estimado se obtiene las omitidas. Ese total de viviendas omitidas a nivel de distritos municipales, de dominios, ¿verdad? De municipios y municipales, entonces se distribuye al interior de los barrios y parajes de cada uno de esos estratos, usando informaciones adicionales en donde están la propia estructura censal y también estructura censal en nivel de paraje y también la estructura precensal obtenida a través de la base cartográfica previa al censo. Luego que se tiene estimado a nivel de cada barrio y paraje la omisión, entonces se generan esos registros y se adicionan a las bases de datos los registros de viviendas particulares omitidas. Los registros que se generan y se imputan incluyen los registros de viviendas particulares ocupadas, incluyen dentro también los hogares y los miembros de los hogares. Finalmente, tomando como base los resultados de la encuesta de cobertura, se determinan los estratos en que se presentó omisión de personas al interior de los hogares y en esos casos también se generan los registros correspondientes. Bien, entonces ese es el procedimiento con el cual se levantó la encuesta y el uso que se le dio en el censo. Nosotros acá como reflexiones finales planteamos primero que desde hace más de 6 décadas, y ya lo decía el profesor Frank Cáceres en su presentación, la ONU viene recomendando la evaluación de los censos, lo cual adquiere mayor relevancia ante el eventual aumento de la omisión censal que se ha venido presentando en algunos países en la ronda 2020. Una cita del UNFPA, ¿verdad? Donde plantean, una cita reciente, donde plantean que evaluar la calidad de los datos del censo se considera cada vez más una parte integral de la operación del censo. Por lo tanto, UNFPA promueve que más países realicen algún tipo de ejercicio de evaluación de calidad. Nosotros acá, por la buena experiencia que hemos tenido en República Dominicana con la encuesta de cobertura y calidad, vemos que es una buena oportunidad, ¿verdad?, para el ajuste de las cifras censales y para poder ofrecer a la población informaciones completas y fidedignas para una mejor planificación económica, social y en el territorio. Finalmente, hacemos la recomendación de que luego de finalizar esta ronda censal de 2020, se lleve a cabo una evaluación regional en los países de América Latina, y no sé si en algunas otras regiones del mundo, a fin de identificar las causas de los problemas asociados con la baja cobertura censal e implementar acciones para su mitigación en la próxima ronda censal de 2020. Creo que hay que evaluarse, digamos, los cambios que se han presentado con relación a los censos pasados. En esos cambios están el cambio tecnológico, que como es normal,
Siempre que hay cambios tecnológicos, hay procesos de falla que merecen corregirse. Hay procesos también vinculados con el periodo en que se levantan los datos y muchos otros que también podían incluirse dentro de la discusión a fin de identificar los problemas y por esa vía entonces tratar de mejorar la cobertura y calidad de los censos de la Ronda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Morillo, igual también con Fran, doctor Fran, por la excelente presentación realizada. Como bien decían ambos de ellos, sobre todo esta encuesta es una decisión de gestión de la República Dominicana ante problemáticas que se presentaron en el levantamiento del censo que van más allá, ¿verdad?, de las habitualmente que se presentan y que en el caso del COVID-19 añadió, ¿verdad?, una carga también relativa de otros elementos y que en varios de los países de América Latina y el Caribe enfrentamos, sobre todo los que ya levantamos, y que ha sido objeto de reflexión tanto en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas el año pasado por los directores y de los institutos nacionales de estadística u oficinas, y también va a ser objeto de una próxima reunión coordinada entre CEPAL y el UFPA el día 27 de agosto en Santiago de Chile, donde también vamos a estar reflexionando sobre todos estos procesos. Y en el caso de República Dominicana, nosotros, yo vi que está conectado Horacio Lobo, el subdirector del INE de Honduras. Recientemente, el viernes pasado, la República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Honduras firmaron su primera comisión mixta bilateral, y un tema de que ha sido parte, objeto de esa comisión y de ese programa de trabajo, es la transferencia de la República Dominicana de toda esa experiencia de la encuesta de cobertura y calidad a los colegas del INE de Honduras. Entonces, quiero también un tema resaltar, o sea, que independientemente de la tecnología, ¿verdad?, pueda causar estragos o no, yo creo que una de las cosas que lo veía el día pasado en una publicación de la finalización del Censo de Chile, la tecnología ha llegado para quedarse. Y de hecho, en el caso de la República Dominicana, que pudimos presentar los datos para finalizar la encuesta de cobertura y calidad en junio del 2023, a los 2 meses, en agosto, ya estábamos presentando los primeros volúmenes, ¿verdad?, de población hasta ¿verdad?, a nivel de provincias en la República Dominicana, lo que facilitó acortar también los tiempos en los cuales se van entregando resultados preliminares de este proceso tan importante. Hay una pregunta en el chat del señor Diego Enríquez de González, que nos pregunta cómo realizaron el cotejo de la información recogida con el censo y la encuesta de cobertura y calidad. También hay otra que dice que si midieron el sesgo de memoria al levantar el censo en noviembre y la encuesta en abril. Yo diría entonces que Morillo, si puedes responder a esas dos preguntas. Si te las repito, si se realizó el cotejo de la información censo, encuesta, cobertura, y si se midió el sesgo de memoria. Sí, muchas gracias. Excelentes preguntas. Nosotros no hicimos cotejo entre censo y encuesta porque, como pudieron ver en los procedimientos metodológicos que presentamos aquí, es algo diferente a lo que se propone en las encuestas convencionales, digamos, de medición de cobertura y calidad, que es un método dual en donde las omisiones y errores se derivan de, digamos, de la comparación de los resultados censales y el censo. Nosotros, es una simple pregunta la que hacemos acá, a nivel de cada uno de las viviendas contenidas en la muestra, y es si la vivienda fue censada o no fue censada. Inicialmente pensábamos utilizar un procedimiento de cotejo a nivel de áreas, ¿cierto? Área geográfica, unidades primarias de muestreo, pero hubo algunas dificultades con la identificación de las manzanas en el censo, la manzana bloque, que no era una medición convencional, digamos, en el censo, pero el censo llega a nivel de segmento. Entonces, al ver ese problema, entonces simplemente no utilizamos el procedimiento que nos hubiese permitido hacer una comparación a nivel de, por lo menos, de totales
de área geográfica censada versus área geográfica en el censo. Como les decía, este procedimiento es más sencillo. Hay muchos países, inclusive Dominicana, trató en algún momento de utilizar ese procedimiento de cotejo de boletas de manera individual. Es un procedimiento demorado, a veces cuesta mucho esfuerzo y hay que dejarlo, digamos, de hacer. Y no es quizá lo más recomendable cuando se tiene mucha prisa por avanzar trabajos. En este caso, el procedimiento que utilizamos dio buen resultado y bueno, estamos viendo acá en la información que está entregando la ONU que efectivamente es de mucha utilidad. Con relación al sesgo de memoria, sí, no existe un sesgo de memoria, no pasó tanto tiempo entre el censo y la encuesta. El censo terminó en diciembre de 2022 y la encuesta comenzó en marzo de 2024, de manera que tenemos un periodo ahí de 3 o 4 meses. Pero bueno, de todos modos, el sesgo, quizá no un sesgo, quizá falta de respuesta. A un hogar se le pregunta si fue censado o no y tiene la opción de decir, no sabe, por ejemplo, no sé si fue censado. Se dio muchos casos de vivienda que inclusive ya los moradores cuando el censo no estaban ahí. Y también nosotros identificamos a través de una pregunta esos casos y lo tomamos en cuenta al momento de tomar de hacer el cálculo de la tasa de cobertura. Gracias. Gracias. Y con eso, Morillo, también respondiste a una pregunta que llegó de cuál era el tiempo transcurrido entre el levantamiento y el censo de la encuesta. Simone de nuestro equipo ya ha puesto ahí marzo de 2023, entonces total tal vez unos 3 meses, ¿no? De tiempo transcurrido. Sí. Bueno, veo que hay algunas felicitaciones, muchísimas gracias, ¿verdad? Las recibimos con mucho cariño. No veo que haya más consultas o manos levantadas. No sé, Olga, porque sobre todo por el tiempo, yo sé que respetar, aunque comenzamos con un poquito de retardo, la idea también es respetar pues los tiempos y República Dominicana queda a la disposición, ¿verdad? Para que en otros espacios pues se pueda compartir esta experiencia con los países que así lo requieran. Muchas gracias, Miosotis, y a todos los colegas que nos acompañaron hoy día. Como tú dices, no tenemos más consultas ni manos levantadas por ahora, así que no nos queda más que agradecerles el habernos permitido conocer durante esta mañana su experiencia en esta temática tan importante y poner a disposición de todos los países esa disposición a seguir colaborando y a seguir compartiendo sus buenas prácticas y buenas experiencias. Entonces, con esto damos por finalizada la actividad del día de hoy. Y bueno, nos estaremos encontrando muy pronto con nuevas temáticas y nuevas videoconferencias. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, chao.